El gobierno de Javier Milei enfrenta este jueves un día de movilización social sin precedentes, con una huelga general convocada por la CGT que paraliza el país en rechazo a la controvertida reforma laboral que se debate en la Cámara de Diputados. La medida de fuerza, que incluye el cese de actividades en transporte público, banca, administración pública y servicios esenciales, pone a prueba la capacidad de contención del gobierno de ultraderecha y agudiza la crisis social y económica que atraviesa Argentina. La reforma laboral, piedra angular del plan de ajuste y modernización impulsado por Milei, busca flexibilizar las condiciones de trabajo, extender la jornada laboral hasta 12 horas diarias, abaratar los despidos y limitar el derecho a huelga. Los sindicatos denuncian que la iniciativa, que modifica un régimen laboral vigente desde 1974, representa una precarización de los derechos laborales conquistados y una regresión social. No es modernización, es precarización, advirtió la CGT al anunciar la huelga, que se suma a otras 3 jornadas de protesta contra las políticas de Milei desde que asumió el poder a finales de 2023. La Central Obrera argumenta que la reforma laboral, al crear un fondo para indemnizaciones a costa de desfinanciar la seguridad social y eliminar el pago obligatorio de las horas extras, atenta contra la protección social de los trabajadores y favorece a los empleadores. La sesión en la Cámara de Diputados se anticipa maratónica y tensa. El partido oficialista, La Libertad Avanza, se vio obligado a retirar un artículo que permitía reducir hasta el 50% el salario de los trabajadores enfermos o accidentados, ante la amenaza de sus propios aliados parlamentarios de frenar la votación. Este traspié evidencia las dificultades del gobierno para obtener consenso en torno a la reforma y la fragmentación de su base política. El gobierno defiende la reforma como una medida necesaria para desobsolizar una normativa que, según sus argumentos, disuade a los empresarios de contratar y fomenta la informalidad laboral, que actualmente alcanza un récord del 43%. Sin embargo, los sindicatos advierten que la ley cercena derechos laborales fundamentales y agravará la situación de los trabajadores, en un contexto de creciente pobreza y desigualdad. La huelga general de este jueves se produce en un momento de particular sensibilidad social, tras el cierre de la fábrica de neumáticos FAT, que dejó sin empleo a más de 900 trabajadores. El anuncio del cese de operaciones, justificado por la empresa en cambios en las condiciones de mercado, reavivó las críticas contra la política económica del gobierno y el temor a un aumento del desempleo. La apertura de importaciones decretada por Milei ha golpeado duramente a las industrias locales, incapaces de competir con los productos chinos. En los últimos 2 años, han cerrado cerca de 21.000 empresas, miles más agonizan y se han destruido casi 300.000 empleos formales, según datos oficiales. Además del paro de transporte, la huelga general afectará la atención en la administración pública, los bancos, la recolección de basura, el transporte de carga y el correo. Los hospitales públicos funcionarán con servicios mínimos, y el gobierno ha anunciado que descontará el día a los empleados estatales que no se presenten a trabajar, lo que ha generado aún más malestar entre los trabajadores. El gobierno ha desplegado un importante operativo de seguridad para prevenir disturbios y garantizar el orden público. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, ha advertido que la policía intervendrá ante cualquier conato de violencia y ha denunciado por terrorismo a 17 manifestantes identificados por atacar a las fuerzas de seguridad en la marcha de la semana pasada. En un intento de controlar la cobertura mediática de la huelga, el Ministerio de Seguridad ha emitido un comunicado en el que insta a los periodistas y camarógrafos a permanecer en una zona delimitada para preservar su integridad física y evitar posicionarse entre focos violentos y el personal de seguridad. Esta medida ha sido criticada por la Asociación de Corresponsales Extranjeros, que la considera una limitación al desempeño de la prensa y una violación del derecho a la información. La jornada se prevé de alta tensión, con movilizaciones y protestas convocadas por partidos y sindicatos de izquierda en todo el país. El gobierno de Milei, conocido por su estilo confrontativo y su firme defensa de sus políticas, se prepara para enfrentar una nueva prueba de fuego en su intento por transformar Argentina. El futuro de la reforma laboral y la estabilidad social del país están en juego. El gobierno confía en que la ley sea aprobada antes del 1 de marzo, cuando se inaugurarán las sesiones ordinarias del Congreso. Sin embargo, la oposición y los sindicatos advierten que continuarán luchando contra la reforma hasta el final, y no descartan nuevas jornadas de protesta si el gobierno no cede en sus pretensiones. La batalla por el futuro del trabajo en Argentina está lejos de haber terminado.